El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tenemos una conversación prometida, muy importante, entre dos grupos, dos grupos reconocidos socialmente, que se trata de aquellos que están en favor de la reforma educativa, aquellos que han pugnado en contra de la reforma educativa. Unos son conocidos como los creadores y promotores de la reforma educativa, claro, no solo ellos, sino junto con un gran grupo de organizaciones de la sociedad civil, lo mismo que personas del sector educativo formal, digamos, de la Secretaría de Educación Pública, que se han sentado a trabajar, lo mismo que con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por otro lado, estamos esperando que lleguen a esta cita que acordamos desde la semana pasada nuestros amigos de la Trabajadores de la Educación, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora de Madres y Padres de Familia del Distrito Federal, que tuvieron una cita en Voces del Periodista con Celeste Sáenz de Miera, transmitiendo en vivo a través de Anunciación TV, y que aceptaron reunirse pues con estos otros grupos que digo son los creadores y promotores, defensores de la reforma educativa. Se trata de Carla Espinosa Manzanilla, coordinadora de contenidos de Suma por la Educación, asociación civil. En este caso estamos refiriéndonos a Suma por la Educación, y a la Unión Nacional de Padres de Familia, que viene en su representación Marco Tulio Mendoza López. ¿Cómo están, Carla, Marco Tulio? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Pues la semana pasada, y yo por eso quería que propiciar este encuentro, porque veo muy buena voluntad de ambas partes, veo también mucha preocupación y un genuino deseo de ambas partes de que se mejore la educación en México, que se mejore el nivel de vida de los maestros, de los profesores. De parte de ustedes y sus 400 organizaciones altruistas hemos escuchado que dicen que ya están cansados de decir que en México tenemos pobresores en lugar de profesores, y que quieren que se eleve el nivel de vida de los profesores, ¿verdad? Y que haya mejores escuelas y mejor nivel educativo, y que estén bien capacitados, que tengan doctorados si es que ellos desean estudiar hasta esos grados, los maestros. Y también veo ese mismo sentir del lado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora de Madres y Padres de Familia del Distrito Federal, pero plantearon unas dudas tremendas y que sí nos asustaron a nosotros. Bueno, estamos esperando que lleguen, y también Celeste Sáenz de Miera o alguien de su equipo, ¿no?, para que pues conversemos entre todos. Claro. ¿Qué hay de cierto de que ahora dependerá de los padres de familia la mejora de los espacios físicos de las escuelas, de las instalaciones? ¿Quién contesta? Sí. ¿Sí quieres? Bueno, adelante. Buenos días, primero que nada. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias por su disposición al diálogo. Muchas gracias. Yo creo que el primer obstáculo de todo esto de la reforma es la información. O sea, la ignorancia está siendo como el primer enemigo de esto, porque al haber ignorancia, cada quien toma la interpretación que quiere. La reforma en sí es bastante complicada de entender, es muy minuciosa en muchos detalles. Entonces yo creo que eso sería lo primero que deberíamos de sentarse combatir. A leer juntos, ¿no? Sí. ¿Dónde se publica la reforma educativa? Bueno, son 3 leyes, vamos a hacer un recuento. Son 3 leyes secundarias. Dilas, por favor. Que son la Ley General de Educación, que esa ya está, nada más se hicieron algunas modificaciones, y se crearon la del INE, que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Es la ley para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es la que regula el instituto, que está encargado de la evaluación de todo el sistema. Y también se creó la Ley del Servicio Profesional Docente, que es la que regula el ingreso, la permanencia, la promoción y los estímulos de los docentes. Y la primera que dijiste es la ley. El ingreso. La Ley General de Educación. Esa es la que ya siempre existe. Ha estado, exactamente. Y es donde se pone énfasis en los contenidos, digamos.
En los contenidos. Porque ellos también, no se nos vaya a olvidar en esta conversación responder a dos inquietudes, que toda la reforma educativa, con la modificación a esa ley general de educación y con estas dos nuevas leyes, no se logra resolver el tema de los contenidos, que son deficientes en la República Mexicana de antaño. Después de Vasconcelos no se dio ni una pincelada, ni una actualización, ni una mejoría a la educación en México. Y luego, por otro lado, que en realidad para ellos la reforma educativa solamente es una cuestión administrativa que va a perjudicar a los maestros que hoy trabajan y les va a quitar el empleo, y además obliga a los padres de familia a ser los encargados de las instalaciones de las escuelas de sus hijos. A ver, si quieres una por una, y tú también, Marco, un poco, sí. O sea, sus inquietudes, que son muy válidas. Sí, claro. ¿No? Digo, primero sería exhortamos a todos los padres de familia, los docentes, que se informen bien. Pero no encuentran en internet las leyes estas. Sí, vienen. ¿En dónde? Es más, en cualquier buscador, si ponemos Ley General del INE, Ley General del Servicio Profesional Docente, están en la Cámara de Diputados. Vamos a ponerlos, y ojalá pudiéramos ponerlos en pantalla. Rafael Melgar, productor de este programa. Vienen, de hecho, en PDF y en Word, las tres. Sí, con una computadora podemos mandar al aire estos buscadores. A ver, ¿cómo tengo que poner acá? Tú mientras platicas. Ok. Ley General de Educación, ¿verdad? Sí, en Google, tal cual, o en cualquier buscador, Ajá. Ley General de Educación. Es más, hasta con las siglas LGE o LINEE, que es la del INE. LGE. Y ahí viene... Por ejemplo, vamos a ver. ¿Será Aquí esta? Está, Ley General de Educación. Ley General de Educación. Dice no disponible. Vas a ver. Este es el asunto, que no la han encontrado disponible para la lectura de cualquier usuario. Eso sí está en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, en la de la SEP, está disponible en absolutamente... De hecho, yo en este aparatito lo bajo en mira, aquí cualquier está. momento Ley General y se aparece. De Educación. Exactamente. A ver, con las últimas si quieren reformas. ponerla, vamos a ver esto. Rafael Melgar, ¿podrían apuntar a mi pantalla, por favor? Chale. Qué curioso, no quiere ver. Mira, ¿por qué dice el mensaje de avisa ese? No, eso es de la llamada. Y ve cómo lo hago. Okay. Perdón, es que yo soy de la era prehistórica. Ahí está. Bueno, ya pudieron hacerlo. Ahora, ese mismo ejercicio, por favor, con la ley de servicio profesional docente, tomar nota por allá, los asistentes de producción, ley del servicio profesional docente y la ley del INE, con que lo pongan así con doble E porque es muy largo. Es la ley de evaluación educativa. Del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Muy bien, entonces todo mundo puede leer los contenidos de estas leyes. Y también los mitos, hay muchos mitos, que dentro de esto está eso que dicen que los padres se van a tener que encargar de los gastos de la escuela, que entra, o de la albañilería. Porque, de la infraestructura en general. Eso también es un mito, porque eso entra dentro del tema de la autonomía escolar, que la autonomía escolar no implica eso. La autonomía escolar lo que dice es que reconoce a la escuela como el centro que tiene la capacidad de decisión para que se apliquen los contenidos flexiblemente. O sea, tenemos unos lineamientos. ¿Estamos hablando ahora de contenidos o de dinero o de los recursos para la mejora que implica la autonomía de la escolar? La autonomía escolar implica todo esto, las decisiones. Ahora, la autonomía escolar dice que se podrán hacer, que eso es voluntariado, dentro de las asociaciones de padres de familia o incluso las iniciativas de los consejos escolares de participación social, que están conformados en parte por padres de familia, que podrán hacer eventos para recaudar fondos si es que algo se necesita. Esto es para darle libertad a la escuela en cualquier momento que ellos se sientan de alguna manera
esquinados si no caen recursos. Ahora, no quiere decir que es su responsabilidad. La responsabilidad siempre va a ser de las autoridades locales y estatales de mantener a la escuela con la infraestructura necesaria que está en la ley. Tal como tú lo dices, nos alarma porque hay como una contradicción. A ver si Marco Tulio nos lo puede profundizar. Anteriormente, el gobierno federal hacía la repartición de ese gasto. Entonces, para la mejora de las instalaciones. Por ejemplo, decía, vamos a dotar de pizarrones a todas las escuelas, pero resulta que la escuela de Carla no necesitaba pizarrón y de todos modos le llegaba. La autonomía de gestión tiene que ver con esas cualidades, que en conjunto padres de familia, directivos, puedan decidir cómo hacer ese gasto que ahora se le entrega directamente a la escuela, y podemos proponer por primera vez los padres de familia, a lo mejor es arreglar la cancha de básquetbol, y entonces la autonomía tiene que ver más bien con cómo cada escuela va a gastar esos recursos, y no lo contrario de que como es autónoma ahora consigues tus recursos. Eso no es cierto, sigue siendo gratuita la Pero educación. dime, ¿está ambiguo a la letra? ¿Qué dice esa cláusula específicamente que asusta tanto a la coordinadora de padres y madres de familia del Distrito Federal? ¿Qué dice esa cláusula para que ellos se sientan asustados pensando que el buen estado de las instalaciones de las escuelas de sus hijos depende absolutamente de los padres de familia? No, es que no hay ningún punto que diga eso, que depende de los padres de familia, sino más bien lo que decía Carla, son errores de interpretación. No creo que esté ambigua, habría que leerla textualmente. Es lo que le pido a Carla, que nos encuentre no está esa ambigua, cláusula. sino más bien tiene que ver con estas cualidades. Por eso la importancia que los padres de familia participemos dentro del plantel escolar, para que decidamos juntos qué es lo que se necesita en ese plantel escolar en específico en el que estudia mi hijo. La semana pasada, en el programa de Celeste Sáenz de Mier, aquí en Anunciación TV, una señora miembro de la Coordinadora de Madres y Padres de Familia del Distrito Federal trajo un recibo de luz que la directora de la escuela de sus hijos pasó a todos los padres de familia pidiendo que entre todos junten el dinero para pagar la luz de la escuela, porque a partir de la nueva ley es necesario que paguen la luz. No, para nada. Son abusos que están cometiendo algunos hay que directores de escuela. Por eso la importancia de la participación social. Todo este tipo de cuestiones donde queda ambiguo o donde se crean dudas innecesarias para obtener un beneficio, todo eso hay que denunciarlo, ¿no? Muy bien, excelente. Vamos a un corte y de regreso Carla nos va a leer esa cláusula que ha causado tanto disgusto entre algunos padres de familia que no han tenido oportunidad de ser escuchados. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y ahora vamos a escuchar a Carla Espinosa Manzanilla de Suma por la Educación para respecto de ese artículo que es semejante a otros 4 o 5 que dicen más o menos lo mismo, que hablan de la autogestión de los padres de familia respecto de las instalaciones el mantenimiento de las instalaciones de las escuelas de sus hijos, ¿no? Bueno, antes nada me gustaría decir que la autonomía escolar, el tema de la autonomía de gestión escolar se encuentra distribuido en varios artículos de la reforma. Lo que causa escándalo un poco me parece que este artículo, que es el 67, que habla de los deberes de los padres de familia, en la fracción tercera, que dice textualmente: participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que en su caso hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar. Estas cooperaciones serán de carácter voluntario y según lo dispuesto por el artículo 6 de esta ley, en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que quiere decir esto, aquí tenemos como dos partes, ¿no? La obligación del Estado siempre va a estar de dotar de todos los bienes, recursos. de todos los recursos que la escuela necesita que sean básicos. Ahora, si la escuela, si esos recursos cubren ciertas necesidades y los padres de familia, como también actores activos del proceso educativo de sus hijos, dicen que quieren más, ¿no? Por decir algo. Por ejemplo, un auditorio. Exactamente, queremos ¿no? un auditorio, que eso no es algo básico, o sea, no es algo que se necesite a fuerza para el desarrollo educativo. Sí. Pero puede ser que los padres, o instalaciones deportivas, o en su caso aparatos electrónicos, los padres tienen el poder de hacer kermeses o hacer algún evento como ellos quieran, voluntariamente, para que puedan juntar ese dinero y que puedan hacer esas instalaciones o una visita escolar o lo que sea. Es para que no exista el tope ni el límite de que donde el gobierno puede dar, entonces ahí se quedan. Pero además es explicitar algo que ha venido sucediendo siempre. Siempre ha habido kermeses en las escuelas, siempre ha habido el concurso de la reina de la primavera, ¿no? Que se venden boletitos. Siempre ha habido todo siempre ha habido. Lo que pasa con esto es que, claro, regresamos a lo mismo, la ignorancia es nuestro enemigo número 1, entonces tanto la ignorancia muchas veces de los directivos como de los docentes como de los padres de familia, puede alguien malinterpretar esto y entonces ahí es donde empieza a haber manipulación y abuso. Entonces lo que nosotros le decimos a los padres de familia es como decía Marco Tulio, que se denuncien estas actividades. ¿Ante quién? Ante las autoridades educativas. Digo, si es de un docente, por decir algo, está la autoridad que es el director, si no, las autoridades municipales, las estatales, en fin. Esa es una manera. La otra es ¿de la también, Secretaría de Educación Pública o la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Nuestras mismas instituciones, tanto Suma por la Educación, la Unión Nacional de Padres de Familia, estamos prestos siempre a este tipo de casos, a gestionar este tipo de cosas con las autoridades para ser un facilitador, ¿no? ¿Tienen servicio de apoyo jurídico para la defensa de...? Si se meten en las páginas de la Unión de Padres o de Suma por la Educación, ahí hay un espacio de comentarios y nos pueden poner cualquier comentario o escribirnos a nuestro correo y nosotros vamos a estar felices de darle seguimiento y apoyo para este tipo de temas. Para gestionar denuncias hasta que se haga justicia y se ponga todo en su lugar y se aplique la ley debidamente porque fue hecha para la mejora educativa, no para... Indudablemente todos queremos que se lleve bien esta reforma, que no haya abusos, que no haya confusión en la aplicación de la ley. A todos nos conviene, ¿no? Finalmente entonces, por eso trabajamos, ¿no? Nada de que los padres de familia tienen que pagar la luz, el agua, el teléfono, nada. Para nada es obligación del Estado, ni siquiera es una concesión graciosa, ¿no? La educación pública la pagamos todos los padres de familia a través de nuestros impuestos. No existe la educación gratuita. Todos la pagamos a través de nuestros impuestos y por eso hay un dinero destinado a esos planteles al que nuestros hijos pueden hacer uso. Ahora, esta otra queja manifiesta o inconformidad manifiesta que se refiere al tema de que todas las reformas que se hizo, tanto a la Ley General de Educación como los agregados de estas dos nuevas leyes, están dirigidas hacia el desempleo, van a provocar desempleo de maestros, porque los van a evaluar y si reprueban el examen de evaluación van a perder su trabajo. ¿Qué hay de esto? Ahí, digo,
siendo completamente honestos y realistas, yo creo que todo trabajo requiere de evaluación. Ya quiero ver que yo falte a mi trabajo una semana y no justificarlo a ver si no me corren o no. En cualquier empresa sucede eso. Entonces, lo que ha pasado ahora es que no es que fomente el empleo, es que simplemente, si vemos el empleo como el fin, pues sí, ¿no? Probablemente esta reforma lo que hace ahora es que un docente que no tiene el desempeño adecuado, pues se va a remover, ni siquiera se va a sacar del sistema, se va a remover un puesto, porque probablemente si no está capacitado para estar al frente del aula, se mueva a alguna otra área de la escuela. Pero se le da capacitación antes de... Claro, hay 3 oportunidades para que el docente sea removido de su puesto. Actualmente, antes de la reforma, ¿cuántas oportunidades tenía? No había examen. No había. Un docente... No había examen, sencillamente. No había manera de correrlo, ¿no? Una vez que un docente tenía una plaza y era reconocido por el Estado, podía cometer cualquier tipo de falta, ya sea ausencia, ya sea incluso hasta alguna falta a un menor, también podía hacer. La única manera de quitar a un docente de su puesto era por medio de la jubilación, que también era voluntaria, o más bien por otra parte, por decir algo, no sé, me imagino un ejemplo extremo, que exista un abuso sexual a un menor, por esa causa no podía ser removido. Podía ser removido si se abordaba por ¿cómo se llama? Porque se demandara por abuso sexual. ¿Sí me explico? O sea, si dentro de la escuela se enteraba todo mundo que había abusado del menor y nadie lo acusaba, y los padres no querían presentar cargos, entonces él no perdía el empleo. Exactamente. Qué bárbaro. Lo que hace ahora esta reforma es decir... Se persigue de oficio el abuso. Exactamente. No, y ahorita lo que pasa es si un docente no está preparado para estar al frente del aula, pues no está, ¿no? Claro, pero antes dices que hay 3 oportunidades, Marco Tulio. Sí, lo cual es muy bueno, ¿no? Los padres que queremos que esté el mejor maestro enseñándole a nuestros hijos. Esto no pasaba, no había ninguna consecuencia en la evaluación, que la evaluación no hay que tenerle miedo, sino la evaluación nos dice dónde estamos parados, qué nos hace falta, qué capacitación necesitan los profesores y brindárselas con fines de que ese profesor sea mejor en su desempeño y pueda enseñar mejor a los alumnos. Entonces, si reprueban unos los capacitan. Después presentan otro examen, ¿al cuánto lo tiempo? Vuelven a reprobar, se les vuelve a capacitar y llega una tercera ocasión. Un año. Entonces, después de un año de capacitación, vuelve a hacer el examen. Si lo reprueba, otra capacitación y al año otro examen. Lo vuelve a reprobar, no se le quita el empleo, simplemente de dar clases frente a grupo, lo cual sucede en muy pocos trabajos, ¿no? Entonces se volvería un administrativo. Exactamente, pasaría a algún cargo administrativo, pero ya no frente a grupo, lo cual beneficia a quién, al alumno, ¿no? Ahora, que tendrá al mejor preparado. Si el maestro es muy preparado y estudia una maestría y estudia un doctorado y está dando resultados exitosísimos, notables en la escuela donde trabaja, ¿qué beneficios obtiene? ¿Puede ganar mayor sueldo o esto no está considerado? Claro. A ver. Sí, ahí hay... Igual todo esto está en la ley del servicio profesional docente, en la parte de estímulos. Si un docente tiene un buen desempeño, que se refleje en él, también en sus alumnos, que esto todavía está siendo establecido por el INE, los lineamientos, el docente, claro que va a recibir un incentivo, puede ser económico o de alguna otra manera para que sea motivado, me explico, y también va a haber un crecimiento tanto vertical como horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que si un docente puede tener, supongamos que yo soy maestra de segundo de primaria y yo quiero permanecer en mi puesto, pero claro que al pasar los años me gustaría tener un aumento, se va a poder. Ahora, si yo soy maestra, pero quiero pasar a directora, también se va a poder por medio de un examen. Entonces, a mí me aseguran mi crecimiento tanto económico en el mismo puesto como de escalón, claro. Por mérito.
y conocimiento, ¿no? Empeño y todos los factores que hay que considerar para hacer una evaluación. Ahora, ¿quiénes van a ser los miembros colaboradores del Instituto Nacional de Evaluación Educativa? Habrá entre ellos, entre los diseñadores de estas evaluaciones, maestros mexicanos de escuelas de gobierno, públicas, privadas, incluso de escuelas indígenas. Vamos y volvemos. Sí. Regresamos. Continuamos en Anunciación TV hablando de la reforma educativa. Son 3 leyes secundarias, bueno, la renovación de la Ley General de Educación, más 2 leyes, que son la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Ley de Servicio Profesional Docente. Estamos hablando de las inconformidades de una parte de la población, algunos profesores, miembros de la Coordinadora Nacional de la Educación y algunos padres de familia de esta organización que se llama Coordinadora de Madres y Padres de Familia del Distrito Federal. Entonces ya desahogamos algunas de sus inconformidades. Hay un tema también importante que tienen como inquietud, que es si en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa los mecanismos para evaluar a los profesores los realizan por contrato algunas empresas transnacionales. No, hay que recordar que el Consejo del INE está integrado por académicos de mucho prestigio, mexicanos, todos ellos. De escuelas públicas y privadas. Así es. De ambas. Efectivamente, y es un muy buen consejo. Ellos, hay que recordar que el INE ya trabajaba previamente, han hecho publicaciones muy interesantes, son profesionales en la educación y no, lo realizan precisamente mexicanos, y ahora más que nunca se está hablando de que haya una adecuada integración, un intercambio, una propuesta a la Secretaría de Educación Pública,
para que esas evaluaciones que de ahí se obtienen se conviertan en política pública que la SEP pueda aplicar y que no sean números que se queden ahí, sino esos números los utilicemos para mejorar la educación. A ver, no entiendo cómo sería este procedimiento. Tú evalúas a un grupo de maestros de Oaxaca, digamos. Ajá. Te arroja un resultado donde hay un promedio y se ve dónde están bajitos, claro. dónde están altos, y eso cómo lo transformas en política pública. Si el resultado da que estamos bajos en la impartición de matemáticas, entonces la política pública será diseñar esos cursos para esos profesores para que puedan dar adecuadamente o de una mejor forma su clase de matemáticas, y eso se verá reflejado también en la evaluación que se le estará haciendo a los alumnos. Muy bien. Ahora, los profesores que forman parte de este Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿son de todo el país? No, o sea, porque digo, la educación, sí, el consejo o los trabajadores del Instituto Nacional de Evaluación Educativa son personas, profesores, docentes de distintas partes de la República Mexicana. ¿Están representadas ahí todas las regiones? El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de hecho, ya salió en los estatutos hace, parece, 2 semanas. De hecho, si los quieren buscar, los invito. ¿Dónde? En Google también. Si buscan estatutos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ahí se baja, es más o menos, está bastante extenso, pero explica perfectamente el perfil de todos los que van a integrar el INE. El INE, la máxima autoridad es la Junta de Gobierno, que son 5 miembros, son académicos, como dice Marco, de primer nivel, y ellos son quienes van a establecer los lineamientos para las evaluaciones. Una vez que se establecen los lineamientos para las evaluaciones, cada estado va a tener la libertad de hacer su propia evaluación. El INE, ya que se hacen las evaluaciones, se pasa otra vez al INE. El INE los va a revisar y los va a avalar. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a existir personas externas a las necesidades de cada región que van a hacer las evaluaciones. Esta era una gran preocupación, sí, porque entonces sí podemos decir que la evaluación va a ser diferenciada según las capacidades que estamos esperando que tenga el profesor de una zona indígena, el profesor de Yucatán y el profesor de Nuevo León. Es muy diferente lo que estoy esperando de cada uno de ellos según la cultura, la historia, las costumbres y tradiciones de sus alumnos. Que es una evaluación contextualizada. Así es, y así va a ser. Y así va a ser. El INE establece los lineamientos y cada estado es el que realiza sus evaluaciones. Y en cada estado hay distintas regiones, la zona indígena, la zona urbana, claro, también será diferenciado también ahí. Y también tenemos que contemplar que para promover la equidad, que es una de las dimensiones de la calidad educativa, que también está en ley, también tenemos que garantizar que un alumno de Chiapas a un alumno del Distrito Federal tenga la misma oportunidad por los docentes que están representando. No quiere decir que si en Chiapas va a ser un examen, pero que se va a bajar a las necesidades y que en el Distrito Federal se va a elevar, entonces si un alumno de Chiapas quiere pasar al Distrito Federal, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Me explico? Entonces también hay que cuidar muchísimo esa estandarización. Claro, en lo necesario, en lo indispensable. Por ejemplo, matemáticas igual para todos, por supuesto que igual para todos, pero la historia de cada estado es importante que la conozcan los alumnos, ¿no? Pero los docentes necesitan lineamientos básicos como saber evaluar, como tener control de grupo, y eso aquí en la sierra, en la costa, tiene que ser igual, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que va a procurar la evaluación y el lineamiento. ¿La evaluación educativa va a evaluar a los maestros y a los alumnos o solo a los maestros? A los dos. Ahorita se está enfocando nada más a los maestros, bueno, los docentes, que es como la principal prioridad, y después se van a establecer instrumentos de medición para los alumnos, que antes para que sean contextualizados, es de lo que estábamos hablando. Eso va a ser nacional. Bueno, aún no sale. No puedes preguntarle lo mismo o evaluar igual a un niño indígena que a un niño de ciudad en Nuevo León o en Sonora, no se puede. Ciertos conocimientos básicos, sí se puede. La manera en la que se pregunta es diferente, ¿no? Pero los conocimientos básicos, es decir, un niño que está en primaria baja, primero, segundo y tercero, tiene que saber sí o sí los conceptos básicos de matemáticas, ¿no? Por ejemplo, las operaciones básicas. De matemáticas. Yo digo que en matemáticas sí, o en geografía igual, pero no puedes preguntar lo mismo a un niño indígena que a un niño
de ciudad no puedes. No Pero puedes porque, por ejemplo, de español, pienso en, vamos a evaluar castellano, la materia de español, ¿no? Y digo, caray, el indígena es bilingüe, a veces hasta trilingüe, porque sabe inglés porque su papá ha sido migrante, además sabe su idioma de origen, el idioma, la lengua materna, y además sabe el español, pero no lo sabe a la perfección. Sin embargo, es un gran éxito que sea trilingüe. No lo puedes evaluar igual que un niño de la Ciudad de México que solo sabe español. Claro, pero no hay que olvidar que lo sabe a la perfección. Claro, pero la evaluación justamente es esta oportunidad. Es decir, si estamos promoviendo la equidad, ¿cómo vamos a saber que un niño de una zona indígena a un niño de la ciudad, por ejemplo, no es que los evaluemos para darles más o menos o castigarlos? Me explico, es para identificar las debilidades que está existiendo en ciertas regiones, que es lo que está causando a México tanta brecha entre la ignorancia y los conocimientos, ¿no? Claro, podríamos decir que el niño de ciudad solo sabe español y en cambio el indígena es trilingüe, de manera que el niño de ciudad tiene que aprender otros dos idiomas. En este tipo de evaluaciones nadie aprueba ni reprueba, ¿no? Solamente nos arroja datos que nos deberán de servir para crear esas condiciones de equidad, ¿no? ¿Qué no tienen? ¿Por qué no lo tienen? ¿Qué dificultades? Hay que recordar que sigue habiendo maestros en la sierra que caminan más de 2 horas para llegar al centro escolar. Entonces ese maestro no es igual al que vive a 5 minutos y llega en auto. No se le puede evaluar igual, claro. No se le puede, pero hay que crear esas condiciones para que el maestro sea mejor preparado, tenga mejores condiciones de enseñanza, aún teniendo estas carencias. La evaluación es para mejorar, no para castigar. Excelente, porque yo me imagino que un maestro de ciudad tiene más acceso a la capacitación que un maestro de zona indígena, no, de zona rural, de una zona serrana, digamos. Claro, ¿no? Tendrá inclusive otros instrumentos, ¿no? Podrá navegar en internet cuando hay zonas donde no hay luz, ¿no? O no hay señal de donde internet. no hay señal de internet. Entonces a ese maestro hay que brindarle las condiciones necesarias, analizando su entorno, para que pueda aún así continuar en una mejora de calidad educativa. Y entonces con una evaluación diferenciada. Este es un punto bien importante, la evaluación diferenciada según el contexto donde viven tanto alumnos como maestros. Eso sí se va a hacer. Sí, se va a hacer. De hecho, ahorita todavía no está establecido la evaluación a los alumnos. Era enlace que, como sabemos, desapareció. Y digo, estamos a la espera que el gobierno, tanto la SEP como el INE, establezcan un nuevo instrumento y que nos expliquen cómo va a ser eso. Y que no va a ser transnacional, no va a ser una empresa transnacional. Eso nunca va a ser. Lo que, como decía Marco hace rato, las confusiones que se dan por eso son por las pruebas internacionales, que tenemos la prueba de PISA, de la OCDE, que ese es internacional y lo que nos permite es posicionar a México como está en comparación al resto del mundo, ¿no? Que eso se hace y no tiene absolutamente ninguna consecuencia en nuestro país, y la evaluación a los alumnos va a ser igual. No va a haber consecuencias para los alumnos, sino simplemente identificar áreas de oportunidades y las fortalezas de cada región. Excelente. Entonces, en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿podrán participar los maestros antes de que se apliquen los exámenes? Habrá, que presenten los instrumentos, los publiquen, y si hubiera inconformidad, pudieran ellos decir estamos inconformes o no. No, porque más bien el INE diseñará los mecanismos de evaluación. Hay que recordar que tiene distintos consejos donde participan también las asociaciones que buscan la calidad educativa. ¿De maestros y padres de familia? Sí, nosotros anteriormente pertenecíamos al consejo del INE, esperamos que siga este mecanismo, por lo que hemos platicado, seguirá. Y entonces el INE será el encargado de instrumentar los mecanismos de evaluación. Entonces, por tanto, no tiene ese contacto con los profesores, que es a quien va a evaluar, ¿no?
Entonces, ninguna asociación de profesores va a poder participar en verificar que esos mecanismos de evaluación son adecuados. No van a poder participar. Pero es que, o sea, hemos de confiar en el INE. Una cosa es los mecanismos de evaluación y otra cosa son los instrumentos de evaluación, que son los exámenes. A eso me refiero yo cuando digo. Ok, en los exámenes, que fue toda esta controversia con la Secretaría de Gobernación, que firmó un acuerdo con los de la CENTE para decir que los maestros van a poder participar en la elaboración de los instrumentos, que eso no está en la ley. ¿Por qué no está en la ley? Porque a los docentes se les dan los lineamientos, que es como si a ti te dan una guía para un examen, no te dan el examen, ¿me explico? Para donde te dicen los reactivos, que son las preguntas. Te dan una guía y te dicen, te vamos a preguntar A, B y C, y sobre eso tú te vas a preparar para presentar la evaluación. La evaluación van a haber expertos, desde docentes, desde académicos, desde organizaciones de la sociedad civil que conforman el INE, que van a ser quienes avalen los exámenes que van a ser elaborados por las autoridades estatales, es decir, CEP estatal. Si va a haber organizaciones de la sociedad civil que formen parte del INE, ¿por qué no puede haber asociaciones de profesores de la sociedad civil, no? Sí, probablemente habrá. ¿Sí? O sea, no está ningún... Por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Maestros, ¿cómo se llama? Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Ellos pueden, como hace, formar parte del INE. Pueden. Que no va a ser la elaboración, más bien va a ser para determinar ciertos mecanismos de evaluación, que no es lo mismo que hacer el examen, ¿me explico? Bueno, pero ya estar ahí en las mesas de conversación, ya estar como metido en el ajo y supervisando que todo sea exactamente, correcto, ¿no? Eso ya será, digo, en la ley, en los estatutos está perfectamente escrito de cómo va a ser el mecanismo de selección de las personas, porque por supuesto es una selección bastante minuciosa para escoger a las personas que van a conformar lo que es el instituto y que se van a cambiar. No me acuerdo ahorita si cada 3, 6 años algunas, pero claro que las va a haber. Ahora, claro, si porque no la cumplen gran con los requisitos, eso es otra cosa. ¿Me explico? Porque su gran preocupación es que todo quede en manos del sector privado, de la gente de dinero, de los adinerados de este país, y que los pobres no tengan ni voz ni voto. Eso es algo que dijeron ellos. ¿Por qué las organizaciones de ricos tienen que estar ahí en el INE y no pueden estar las organizaciones de pobres, que también son profesores, ¿no? Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV, ¿y en qué nos quedamos? Hablamos de quienes conforman al INE, y si los ricos y los pobres. Exactamente, ¿no? Sí, porque parece de verdad que para variar en un tema tan importante se polariza pues la postura de los pobres y la postura de los ricos, y como si fueran antagónicas. Yo, en medio de toda la discusión, lo que veo es que hay buenas intenciones de ambos lados, pero sí también veo que hay que no se revuelven, como si la sangre azul de la República Mexicana tuviera el control en el tema de todo que ver con México, y la gente de escasos recursos que ha trabajado, que ha estudiado con mucho esfuerzo, que ha vivido con muchas dificultades, no se puede sentar a conversar con quienes toman las decisiones finales. Por eso, una gran inquietud de estos maestros era si ellos iban a poder integrarse también a todo este movimiento metido en el ajo dentro del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. ¿Podrán o no podrán, o solo los ricos? O sea, solo Suma por la Educación, solo Vamos por México, solo somos mexicanos, y bueno, inventan un montón de nombres y son los mismos. Claudio X González y quién más. ¿Podrán aceptar a todos los pobres a hablar con ellos de la verdad de México? Sí, debemos de quitar ese tipo de etiquetas, ¿no? Que solamente polarizan innecesariamente. La educación en México es una, ¿no? El sistema escolar es uno. Que no debería ser, porque somos 30 y cuántos estados de la República, 32. 32 estados, pero digo, todos conformamos el sistema educativo, entonces aquí no hay clases sociales. ¿A quién le conviene que mejore la educación? A todos, a todos. La educación es el motor de desarrollo de las naciones. Entonces, si buscamos que toda la educación, desde el que vaya a la sierra como el que vaya a la capital, tengamos condiciones para estudiar de una manera mejor, para que nuestros estudios sean competitivos en comparación con otras naciones, porque en este mundo globalizado debemos de compararnos también con otras naciones. ¿Cómo está nuestra educación que sustente al país esa educación que tiene conforme a lo que va a competir con otras? ¿Por qué otras naciones desarrollan tecnología y México está estancado, ¿no? Hay una serie de temas que tienen que ver con la educación que no estamos tomando en cuenta, que debemos de tender hacia allá, ¿no? Nuestros alumnos constantemente del Politécnico, de la UNAM, ganan concursos internacionales. ¿Por qué no pueden tener esas mismas condiciones todos los alumnos, donde desarrollen sus capacidades? Tanto de escuelas públicas como de privadas, pero ahí ya hablaríamos de los contenidos. Por ejemplo, volviendo al tema de la educación, ¿no? De la evaluación educativa, te pongo un ejemplo. ¿Cómo evaluarías la forma de enseñar a los profesores alguna materia que hable de los sistemas de transporte? Cuando a un niño indígena jamás ha visto el metro, el sistema metro, ni siquiera sabe que existe el metro, ni siquiera sabe, no se imagina que existe el metro, pero el maestro, dentro de la materia, dentro de la asignatura, resulta que tiene que enseñarle todo lo referente a automóviles, aviones, metros, submarinos, todo, ¿no? Cohetes, en fin. ¿Cómo evalúas a uno de ciudad y a un maestro de los indígenas? Ahí me gustaría hacer como aclaración de dos aspectos. Uno, los planes y programas de estudio no vienen específicamente ese tipo de temas. Por ejemplo, vienen medios de transporte, ¿me explico? Y toda persona utiliza medios de transporte, todas, ya sea una bicicleta, hasta un metro, hasta un metrobús, lo que queramos, ¿no? Entonces, ese tema está dentro del plan y programa nacional que todo niño en México tiene que saber. Ahora, eso es estandarizado, ¿me explico? Porque si queremos equidad tenemos que proporcionar lo mismo a todos. Ahora, el tema ya específico de qué tipo de transporte se utilice en cada región, eso es lo contextualizado, y eso es la flexibilidad que la autonomía escolar permite, ¿no? Correcto. Entonces ahí tenemos dos tipos de cosas. Eso es un
Y con eso también se hacen las evaluaciones y así se evalúa al docente, así se evalúa al alumno. De manera diferencial, contextualizada. No quiere decir que el examen sea diferente para cada uno, quiere decir que el examen tiene que asegurar, en el caso de los alumnos, que el alumno de tercero de primaria, de la sierra, de la costa o de la ciudad, sepa leer y escribir y sepa los conceptos básicos de las matemáticas. Muy bien. ¿Explico? Ahora, una vez tuve la fortuna y la tristeza de recibir aquí mismo en Anunciación TV a una mujer que venía justo llegando de una reunión con ustedes y con Claudio X González y con todos los señores y señoras que se han reunido para diseñar la reforma educativa hace unos mesecitos. Y llegó con los ojos hinchados, así hinchadísimos. ¿Y qué te pasa? No, espérame, por favor, todavía no vayamos al aire, era para otro tema, ¿eh? Y dice, no, es que ¿sabes qué? Vengo tristísima, es horrible trabajar y vivir en este país, intentar servir en este país. Estábamos hablando todas las personas involucradas en el tema de la reforma educativa y yo puse énfasis en el tema de la disciplina. Los niños de las ciudades no están teniendo disciplina en las escuelas. Y un señor muy poderoso, que no voy a decir el nombre aquí, por favor, ¿no? Dijo que no, porque no hay que frustrar a los niños, que el tema de la disciplina no es un tema que importe en la reforma educativa, que lo único que importan son los contenidos y los mecanismos e instrumentos de evaluación y punto, ¿no? La participación social y bla, 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 pero que la disciplina no es un tema que importa en la reforma educativa. Y la señora llegó realmente llorando porque su lucha social tiene que ver con el bullying, ¿no? En contra del bullying y muchas cosas que dependen de la mala educación en la escuela porque no hay disciplina, y tiene razón. Es justo otra de las inquietudes, si la reforma educativa está completa con esto. Muchas instituciones, entre las que está la Unión Nacional de Padres de Familia, Suma por la Educación, decimos solamente es el primer paso. Efectivamente faltan muchos pasos por dar. No creamos que al ya estar aprobada esta reforma educativa se va a transformar el sistema educativo y vamos a estar compitiendo contra las naciones que van en los primeros lugares. Falta mucho todavía, y este tipo de cosas, la inquietud que tenía esta señora, efectivamente son de las cosas que todavía debemos de seguir caminando para lograr. Necesitamos modificar los planes de estudio, necesitamos intensamente hacer una revaloración de las normales superiores, que de ahí están egresando los maestros. Necesitamos ver cómo los están preparando, necesitamos educación en valores. Necesitamos todavía una serie de cosas que hay que seguir caminando. La reforma educativa es solamente el primer paso, pero vienen muchos más, ¿no? La reforma educativa entendida como la aprobación de 2 leyes y la mejora de una que ya existía. Eso es hasta donde estamos. En una ruta crítica de aquí a 20 años, ¿qué sigue? Dime, 2014, ¿qué se va a hacer? 2015, ¿qué se va a hacer? Bueno, primero yo diría, el primer paso sería fortalecer el INE, terminar todos los pasos que quedan, ya salieron los estatutos, terminar los lineamientos, todo eso. La segunda parte, obviamente, hacer todo lo necesario para establecer el sistema profesional docente, ¿no? Como para que queden en sí nada más las leyes así como en su estructura, ¿no? Como el diseño, más o menos. O la obra negra, si lo queremos ver así. Sí. Yo creo que lo más importante de todo es la participación social, que los alumnos, o sea, que cada quien asuma el rol que realmente tiene que asumir, que los alumnos se reconozcan como agentes principales y activos de su proceso, porque la educación es un acto intencionado. Si el alumno no quiere, nosotros podemos hacer todas las leyes que queramos, podemos capacitar a todos los docentes, los padres de familia se pueden desvelar. Si el alumno no quiere, no va a aprender y no se va a educar. Y entonces, ¿no? Coincides
con mi amiga que vino llorando con los ojos hinchados de esa reunión que tuvo con ustedes y otros señores muy ricos de esta nación mexicana, del sector privado, que meten su cuchara en todo, y uno de ellos dijo, no, a mis hijos nadie los va a regañar, la disciplina no es tema de conversación para la reforma educativa. Y ella se quedó aterrada y dijo, ¿cómo es posible? Sin disciplina en el aula no hay aprendizaje. Bueno, ¿coincides con ella? Yo no hablaría tal cual de disciplina, porque tendríamos que primero definir qué estamos entendiendo por disciplina. Si a mí me preguntan... Orden, si a mí silencio, me preguntan, niños, como cuando nos sentaban, bueno, al menos en mi generación, me tocó sentarme así, decía la maestra, muy buenos días, a ver, niños. Kate, si a mí me preguntan, yo que soy... empezaba la clase después del silencio. Yo que soy pedagoga, a mí como me gustaría definir eso sería como educación de la voluntad, ¿no? Que para educar a una persona tú tienes que tomar en cuenta su voluntad y educarlo en la libertad. Es decir, tenemos tienes la capacidad de decisión, qué vas a decidir, y esa decisión que tú tomes, cómo te va a favorecer a ti. ¿Sí me explico? Entonces yo ahí no diría disciplina, porque disciplina hay muchísimos conceptos, que sería orden, pues sí, pero el orden es lo mejor. Pero no importa, ¿Sí se puede conceptualizar, pero no se puede omitir, urge, aunque tengamos que votar en favor de un concepto respecto de disciplina, de entre 20 conceptos respecto de disciplina, hay que poner sobre la mesa el tema. ¿Qué te dice que hay disciplina? ¿Que haya silencio? Mira, no. Todo lo que no, porque tú entras a un ambiente Montessori, es así, silencio absoluto y todos trabajando como hormigas, o sea que sí también tiene que ver el silencio, ¿no? Pero todos están trabajando como hormigas en un ambiente Montessori. Hay una disciplina excelente en un ambiente Montessori. Claro. Tú entras a un colegio Ciudad de México, de acá de Polanco, y qué barbaridad, qué vergüenza las aulas. Son un chiquero las aulas. Es una escuela privada. Tú puedes entrar primaria, secundaria o prepa y están todos los papeles de lo que vende el señor Sedvirge tirados en el piso del salón. Eso no es disciplina. Yo lo llamaría educación de la voluntad, pero por supuesto que es lo primero que se debe de abordar. ¿Por qué? Porque si no existe eso, entonces el alumno... Entonces, en la ruta crítica, en la reforma educativa, ¿de qué manera trasladas el tema de la disciplina a primer plano? Vamos a un corte y regresamos. Volvemos.
Bueno, ¿cómo trasladas el tema de la disciplina al frente de toda esta reforma educativa para que a partir del orden haya paz y entonces disposición al aprendizaje? Yo creo que ahí, hablando de todo esto de la participación social, o sea, que los padres de familia, los docentes y los alumnos, que son los tres principales actores, si no tienen un orden, un fin bien establecido y que acomoden todo el ambiente para lograr eso, no se va a poder. No sabría si llamarle disciplina, no sabría si orden. Llamarle... Es que orden es poner todo en su lugar. Exactamente, o sea, podría ser, o sea, que toda acción de estos tres actores esté encaminada para la educación del alumno, con eso basta. Pero sería asumir el rol, ¿me explico? No que los padres de familia digan, bueno, pues que la escuela se haga responsable, o que la escuela diga, bueno, pues en su casa sí me lo mandaron, o que el niño diga, bueno, pues ya que mis papás y mis maestros se hagan bolas y yo me pico los ojos bullying mientras, ¿no? O hago bullying, los ojos, o soy un rebelde, o así soy porque así me enseñaron. No, o sea, que los tres realmente asuman el rol y que todas las acciones estén encaminadas a la educación del alumno. Yo creo que eso es lo fundamental. Y esto que tú dices tiene que ver con los contenidos, o sea, ya nos iríamos a otro punto del que no hemos hablado. Bueno, hemos hablado del servicio profesional docente, ahí cabe. En todo. En todo cabe, es transversal. Los contenidos. Es transversal, pero ¿quién lo ha puesto en pantalla como lo primero? ¿Qué discurso? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde dice? ¿Qué hay que hacer? Para que esto se escuche, lo que has dicho, ¿no? La importancia de crear una auténtica comunidad educativa, que sepamos qué es eso, que es bueno el involucramiento de los padres en el plantel escolar. No solamente que platiquen con el maestro cuando los mandó llamar porque se portó mal el niño, sino que juntos trabajemos, tanto el alumno, el padre de familia, el directivo y el maestro, que creemos esa comunidad escolar en los consejos escolares de participación social, en el acercamiento con las autoridades, para ver cómo ayudamos para que esa persona en particular, ya no hablemos del alumnado, ¿no?, sino de mi hijo en particular, que se llama Carlitos, que se llama, eso es centrar la educación en el individuo, ¿no? Entonces ver con cada uno de ellos cómo se puede desarrollar mejor, qué problemas tiene, qué carencias trae. Cuando lo platiquemos entre todos, ese niño se podrá desarrollar mejor, podrá convivir mejor con sus compañeros, a lo mejor habrá menor violencia, a lo mejor de esta manera combatimos también el bullying, que ahora es palabra de moda, pero solamente en el involucramiento de todas las partes y no hacerlo aislado, ¿no? Porque luego, como decía Carla, el papá dice, pues es que allá me lo molestan, mi hijo es muy bueno, ¿no? El maestro dirá, no, tu hijo es muy latoso, tú no le pones atención. Entonces, si todos trabajamos juntos como comunidad escolar, donde los padres podamos interrelacionarnos, ¿cómo le hacemos tú y yo para ayudar al hijo de ella también, ¿no? Esto que tú dices lo estás diciendo en Anunciación TV, se está transmitiendo en vivo, se va a replicar en YouTube. Esperemos que muchas personas nos ayuden a hacerlo llegar a todo mundo a través de Twitter, Facebook y todas las redes sociales. Sin embargo, no es suficiente. Lo estamos diciendo aquí nosotros ahora. ¿Dónde hay un documento que eduque a papás y mamás al unísono de inmediato, lo mismo que a los alumnos, para que se reparten todas las escuelas? ¿Cómo hacer que haya orden, paz y desarrollo en esta escuela? Todos queremos orden, paz y desarrollo a nivel nacional. Podemos escribir un folletito que diga cómo haber orden, paz y desarrollo en una escuela, y ese multiplicarlo por millones para regalarlo a cada familia, a cada profesor en todas las escuelas a nivel nacional. La ley también abre esa brecha. En la Unión Nacional de Padres de Familia estuvimos constantemente platicando con legisladores
para que se tomara en cuenta al padre de familia como parte de la comunidad educativa, que antes no era, ¿no? Hasta esta ley. Y también ahí se habla de capacitar y de brindar cursos en específico a los padres de familia, y puede entrar perfectamente la bibliografía que pudieran utilizar los padres, y cómo hacerlos que se involucren entendiendo la problemática que normalmente el papá y la mamá trabajan. Ahora se da mucho ese caso, esa situación. Entonces, ¿cómo hacerle llegar a los padres de familia, cómo involucrarlos aparte de su trabajo? Entonces también se abren nuevas brechas. Cuando hablamos de políticas públicas a favor de la familia, se deben de abrir también este tipo de brechas. No lo sé, todavía no lo experimentamos, pero que el papá, la mamá pudieran tener permiso de asistir a las juntas escolares, ¿no? Una vez al mes. Entonces, si logramos ese involucramiento... Que las empresas den permiso y claro, las oficinas de gobierno, cualquiera que contrate a un empleado, que sepa que debe dar permiso. Esas serían políticas públicas a favor de la familia. Hace poco me da mucho gusto oír que cuando nazca el hijo, el papá también va a poder faltar hasta 8 días, si mal no recuerdo, a los trabajadores del gobierno del Distrito Federal, que hay que reconocerle esto. Luego lo criticamos por muchas otras políticas, pero esta en particular beneficia a la familia. Entonces, o la Secretaría del Trabajo, ¿verdad? Que claro, da la insignia de empresa familiarmente responsable. Ajá. Cuando da este tipo de permisos de ausentarse para ir a las juntas de la escuela de los hijos o a los festivales de las escuelas de los hijos. Y que será un bien social, es un bien para toda la sociedad. El niño que tenga mejor educación, que tenga el cuidado de sus maestros, de sus padres de familia, que tengan más espacios para convivir, seguramente le estaremos arrancando a esos niños a la delincuencia, ¿no? Entonces es un bien social, no son casos aislados. Muy bien. Ahora, el tema de las normales educativas. Nos sorprendió a todos que ahora con Ingrid y Manuel, quienes estaban evaluando todo el estado de Guerrero, eran los estudiantes de la normal, pues de la escuela normal allá en el estado de Guerrero. ¡Qué maravilla!, ¿no? O sea, se ve que es gente que tiene realmente vocación de servicio, porque fueron los que caminaron la montaña en esos lodazales y cerros derrumbados, y sin embargo estaban empeñados en evaluar los daños para poder reportar al gobierno, para entonces comenzar con el rescate y la restauración de la montaña alta de Guerrero. Fíjate qué bonita labor. Y han sido súper menospreciados, criticados y acribillados socialmente los profesores. Aún sin ser titulados, ya los normalistas han sido desprestigiados y ahora dieron muestra de ser grandes héroes con una gran capacidad de servicio. Yo creo que, yo creo que en las organizaciones de la sociedad civil, hablando por lo menos por la Unión de Padres y Suma por la Educación, reconocemos que la mayoría de los docentes en nuestro país tienen vocación, que son héroes y que estar al frente de un aula, digo, yo he estado algunas veces y es realmente agotador, es un servicio de donación realmente impactante y nosotros lo reconocemos. El hecho de que estemos ahorita viviendo circunstancias en donde una pequeña parte de toda esta gama de docentes nos esté obstaculizando cambios que nosotros realmente creemos positivos para el país, no quiere decir que estemos juzgando al todo por sus partes, ¿no? Entonces, el caso de lo que acabas de comentar es una vez más un caso que contrarresta todo lo que se ha dicho de los docentes y que salen 2 personas en las que decimos realmente no podemos hablar del total cuando tenemos 2 personas que fue noticia nacional contra 90,000 que fueron también noticia nacional con distinta carga, ¿me explico? Claro, sí. Entonces, el hecho de que haya unos maestros rebeldes sin causa o que venden las plazas
no quiere... Es Siempre más, ni hay se de llaman todo. maestros, ¿no? Se Sí. llaman miembros de la Coordinadora Nacional, algunos, no todos. Y siempre va a haber de todo en todos lados, así como en la política, en las empresas, en la docencia, De en todo, todos lados siempre hay siempre un va a haber riesgo, ¿no? gente que demuestre que está ahí realmente por vocación, por servicio y porque quiere el bien, y gente que está ahí por interés personal. Exactamente. ¿No? Por sueldo o por lo que sea. Entonces, bueno, pusieron en alto a todos los profesores de México, estos estudiantes jóvenes que estudian en la normal educativa del estado de Guerrero, que salieron allá a subir los cerros, de verdad, a identificar las zonas afectadas, a contar a las familias, en fin, hicieron una gran labor. Gracias a ellos se fue tejiendo pues todo el tejido social que ahora gira en torno y a partir de la montaña alta de Guerrero, fue gracias a la normal educativa del estado de Guerrero. Ahora, los planes de estudio para estos normalistas que ponen tanto empeño y tanto entusiasmo en la vida, ¿no? Los planes de estudio. Sí. Después de un corte, vamos, volvemos. Continuamos en Anunciación TV y ahora vamos con dos temas muy bonitos que también forman parte de la reforma educativa. La mejora de contenidos en la formación de los normalistas, esto es en las normales educativas, y los consejos escolares. Pero además otro tema que también me gustaría ya de pilón, el tema de los homeschool, las escuelas en casa. Que veo como que está teniendo cierta efervescencia en México. Sí. Se puso de moda recientemente ante estas discusiones tan tremendas que ha habido, como que los padres de familia dijeron, ¿sabes qué? Mientras se ponen de acuerdo, yo ya voy a empezar a educar a mis hijos en casa. Sí. Vamos, empezamos con los contenidos de las normales de educadores. Sí, necesario reformar y que haya un estudio a fondo de qué va a haber dentro de las normales superiores
que se les inyecte para que que tengan mejores instalaciones, mejores contenidos. ¿Qué se les va a dar? ¿Qué tipo de formación se les va a dar a estos maestros que a su vez cuando egresen, participen y tengan una plaza, transmitirán a los alumnos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de revisar el contenido de las normales, pero también los planes de estudio con los que están estudiando nuestros hijos, que también se deben de reformar para adaptarlos y tener una mejor competencia, un mejor nivel, inclusive las prácticas docentes, que se evalúe al maestro pedagógicamente cómo da la clase, porque muchas veces tenemos al maestro que sí conoce, que sí sabe, pero que no sabe transmitir. Que ya en la práctica no puede. Ajá, yo te puedo enseñar a ti cómo conducir un programa de tele y si yo te hago un examen por escrito lo vas a contestar perfecto, pero te pongo a conducir, dices, oye, sí, nunca me diste una clase de práctica, ¿no? Entonces en teoría me la sé, pero no me la sé en la práctica. Todo eso es lo que debemos de ir mejorando. Y es que no es cada fácil, vez. No es fácil. Sí, no es fácil. Y en todas las licenciaturas nos dan 2 materias que tienen que ver con pedagogía, por si queremos ser profesores, y podemos sacar 10 en el examen escrito, pero luego viene el examen en práctica. A mí me han tronado porque yo no sé dar clases. Sí, eso se llama transposición didáctica, así como el término técnico. Ajá. Y es justamente eso, o sea, puede haber una persona, un doctor, una eminencia que sepa teórico erudito sobre química sí, bastante y que tenga el premio Nobel si quiere, pero no sabe dar clases, y eso es justamente tener el saber teórico y el saber pedagógico, ¿no? Que eso, justamente hablando de los planes de las normales, está evidentemente estos 2 aspectos que tienen que venir. No, tienen que venir relacionados, ajá, pero ahora lo que seguiría sería ver los lineamientos que va a establecer el INE del perfil básico docente, para que sobre esos lineamientos se haga una reforma curricular sobre los planes y programas de estudio de las normales. Que va a ser súper agradable. Yo me imagino que están esperando con mucha alegría los nuevos alumnos esta reforma en los planes de estudio del que va a ser maestro, porque imagínate, qué bonito saber que van a tener laboratorio de prácticas, que van a, ¿no? Que ya lo hay. Ajá. El problema que está existiendo ahorita es que, digo, evidentemente en la educación superior, que no piden absolutamente nada del saber pedagógico, ¿no? Entonces puede ser un doctor en física y va, y no quiere decir que los alumnos lo vayan a entender, ¿me explico? En las normales sí existe, pero reforzar aún más esto. Entonces tener el 50-50, el 50 del saber qué y el 50 del saber cómo. Muy bien, excelente. Qué divertido va a ser estudiar para maestro, ¿no? Ahora va a ser muy completo y muy divertido. Así es. Muy agradable. ¿Y eso cuándo se va a lograr? ¿A partir de qué año ya está el nuevo plan de estudios? Todavía no está establecido. Nosotros, bueno, la sociedad civil va a luchar porque sea lo más pronto posible. ¿Estamos hablando de un par de años o qué? Más o menos. ¿Más o menos? Díganme la verdad. Que sea lo más posible, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos pidiendo constantemente, tanto a legisladores, pero en este caso más bien a la autoridad educativa. A la Secretaría de Educación. A la Secretaría de Educación, que se brinden esos espacios para dialogar y para meterle velocidad, ¿no? Porque en educación no podemos esperar ni un minuto, ¿no? Ya no más. Hay que seguir dando pasos, porque tenemos que aceptar que tenemos un rezago educativo que hay que ir acortando cada vez más. Muy bien. Ahora, el otro tema es el de los consejos escolares. Sí. ¿Qué significa esto con respecto de la asociación de padres de familia de cada escuela? Ok, en todas las escuelas existe una asociación de padres de familia, que son los padres de familia, que son las señoras afortunadas que tienen su marido que las mantenga, hay que decirlo también. Probablemente algunas sino de medio tiempo, sí. Y las asociaciones son quienes organizan los eventos para recaudar fondos para X o Y, que es el tema que ya tocamos previamente. Y están los consejos escolares de participación social, que estos consejos escolares son a nivel de escuela, después a nivel de municipio, después a nivel de estado y finalmente el nacional, que aún no se instala, está en el transitorio de la Ley General de Educación, esperamos que pronto se instale. Y estos consejos a nivel escolar
están conformados por padres de familia, por maestros, por directores y en algunos casos exalumnos, y es lo que fortalece lo que ya estábamos hablando de la autonomía escolar, porque ahí los padres de familia tienen representatividad, los maestros tienen representatividad, está el director, por supuesto, y ahí es un espacio porque los padres de familia pueden participar. No quiere decir que si no estás en el consejo no puedes participar. Yo, siendo una madre, ¿no?, que tengo un horario de trabajo bastante celoso, entonces no puedo estar como a mí me gustaría en casa o atenta a las decisiones que se toman en la escuela. Yo puedo tener identificado al padre de familia que me representa en el consejo, que yo sé que él va a participar en las decisiones. Estar en comunicación constante por correo electrónico. Exactamente, incluso, claro. Entonces eso va a fortalecer a nivel escolar muchísimo. Ahora, un problema o una preocupación que llega a nivel municipal, después a nivel estatal y a nivel nacional, vamos a tener unas políticas públicas realmente apegadas a las necesidades reales del país. Maravilloso. ¿Y esto cuándo se va a empezar a No, ya están caminando. Ya está, es fortalecer. Hay que recordar que sobre todo el profesor Alonso Lujambio le dio gran impulso a los consejos escolares que ya existían en el nombre, pero que no se les había dado el impulso. Él le dio un gran impulso y él decía que deberían de estar conformados por el 50+1 de padres de familia. Lo cual le da mucha dinámica al consejo escolar. Los consejos actualmente trabajan más bien invitar a los padres de familia a que se integren a esos consejos, porque inclusive desde ahí se podrá opinar sobre planes de estudio. Los contenidos. Exactamente, desde ahí esa es la trinchera principal del padre de familia, donde puede proponer, donde puede colaborar con la autoridad educativa. Ahora, las asociaciones de padres de familia ya van a desaparecer. También tienen, se me olvidó, también hay el presidente de la asociación de padres de familia también está en el consejo. Ajá. Entonces, ¿y cuál va a ser la función ahora de la asociación de padres de familia? No, son distintas. A ver, ¿cuál es la función? La asociación de padres de familia elabora eventos para recaudar fondos para algo que se necesite más allá de los recursos que ya se dieron por parte de las autoridades educativas, que es lo que ya habíamos hablado de la autonomía escolar. Desde el principio del programa, si quieren pueden darle regreso. Sí. Y los consejos escolares es la toma de decisiones, no nada más sobre la infraestructura o sobre el gasto que se lleve en la escuela, sino también de cómo se está aplicando el programa de estudio, sobre, por ejemplo, si se presenta un problema de bullying, o un problema de epidemia, un problema de obesidad, o lo que sea, dentro de este consejo es donde se resuelven los problemas a nivel local. Muy bien, me queda claro. Ahora nos quedan 3 minutos para hablar de esta hermosura del homeschool, ¿no? Así se dice, homeschool. Sí, homeschooling. Homeschooling. La escuela en casa, que son papá o mamá, que están disponibles y que quieren educar a sus hijos con base en los contenidos oficiales, pero quitando y poniendo lo que ellos consideran más importante. Esto ya está en México como que... Hay varias. ¿Y ustedes cómo lo ven? Yo creo que es una opción valiosa para el padre de familia que así lo decida, que pueda, que tenga las características y la idea, la emoción de educar él mismo a su hijo. Es una excelente decisión, es muy buena, pero sí tiene que estar muy consciente el padre de familia que de él dependerán lo que en la escuela esos conocimientos los brindaba el maestro, pero es una excelente opción. Inclusive nosotros hemos hecho un llamado en las zonas donde no había clases porque los maestros están en paro, que los padres de familia tomaran la decisión de ellos mismos dar la educación escolar. Ahora, ¿cómo aprueban los exámenes, las asignaturas, los grados escolares, cómo los van aprobando? Yo creo, un poco como complementando, a mí me parece que esta opción, cuando no hay una educación escolarizada, me parece buena. Ahora, para suplirla es muy distinta,
porque a mí me parece bastante riesgoso, porque empezando porque el padre de familia no esté preparado para impartir esos planes y programas, pero suponiendo que lo esté, ¿no? Que sea normalista o como sea, la escuela no es nada más ir y aprender sobre ciertas cosas. La escuela es, ante todo, la convivencia, porque una persona no se puede desarrollar en un ámbito donde no conviva con iguales, ¿me explico? Entonces, yo creo que eso es lo fundamental de la escuela. Y también, hablando sobre la evaluación, pues realmente eso sería cuestión de presentar los exámenes ante las autoridades correspondientes. Actualmente lo hacen en el INEA, en el Instituto Nacional para la Educación de Adultos. Exactamente, que eso debe ser completamente accesible en el caso que no exista, que no tengan acceso a una escuela y que el padre diga, no, pues aunque mi hijo no pueda ir a la escuela, yo lo quiero ayudar y yo lo quiero educar y en estas cuestiones académicas, ¿no? Pero van un poco a ciegas hasta que el niño cumple 15 años, puede hacer su primer examen en el INEA. Hay toda una serie de portales y de gente que se ha dedicado a esto que te facilitan la forma de transmisión y que precisamente te piden mucho eso, que el niño conviva en otro tipo de actividades, ya sean actividades deportivas, artísticas, con niños de su edad, para que esa parte de la convivencia no la pierda, ¿no? Entonces, yo creo que es una opción que ahí está y que yo conozco a padres de familia que utilizan ese sistema y que van muy bien, ¿no? Están encantados tanto ellos como los hijos. Bueno, mientras no veamos resultados de la reforma educativa, seguirá siendo una opción, ¿no? Para librar a los hijos de un sistema que todavía no está dando los resultados que todos esperamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado acá. Lamento mucho que no hayan venido Alejandro Obando y Gabriela Cano a nuestra cita. Alejandro, coordinador de Trabajadores de la Educación, y Gabriela Cano, coordinadora de Madres y Padres de Familia del Distrito Federal. Pues lo lamento mucho. Celeste se disculpó, no pudo venir, pero pues ustedes creo que han resuelto las dudas que ellos tenían y que querían pues presentarles a ustedes y dialogar públicamente. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.